nos está hablando aquí? ¿Quién nos está hablando en el Evangelio de Juan? El escritor de este Evangelio, pues desde luego que fue el apóstol Juan, pero estas palabras, ¿de quién son? Jesús hablándole a las personas que estaban alrededor de ella, y nuestro amado Jesús diciendo este versículo tan verdadero, tan bueno, tan imponente, que nos dice: escudriñad las escrituras. Lo interesante, hermano, es que para el tiempo de Jesús, lo que tú y yo hoy conocemos como la Biblia, como la palabra de Dios, hay que recordar que Biblia viene del término biblios, que nos hace referencia a un compendio de libros. No estaba formado todavía. No estaba el Nuevo Testamento todavía. Cuando Jesucristo le dice a aquellas personas que estaban alrededor de ella: escudriñad las escrituras, se estaba refiriendo a parte del Antiguo Testamento, que era lo que el pueblo judío estudiaba. Los Pentateucos, que eran base fundamental del pueblo judío, los profetas mayores, los profetas menores, los libros de historia. Y Jesucristo dice: escudriñad las escrituras, porque hay algo importante en ella, porque hay un tesoro en ella. Y si continuamos esta lectura, nos dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto es algo impresionante, porque aunque nosotros como iglesia, cuando mencionamos a estudiar el Nuevo Testamento, porque en ella encontramos las enseñanzas de Jesús, pero también debemos de entender que el Antiguo Testamento es de enseñanza para nosotros. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son importantes para la vida del creyente, porque es verdad que en el Nuevo Testamento, de una manera literal, se nos habla de Jesús, se nos habla de sus enseñanzas, de la historia de la iglesia, y nuestra doctrina está fundamentada en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, de una manera impactante, nos describe el corazón de Dios y la intención de Dios de salvar al mundo a través de Jesús. Por eso es que Jesús le estaba diciendo a aquellas personas que eran fariseos y eran saduceos en su gran mayoría: escudriñen las escrituras, lo que dice los 5 primeros libros, los Pentateucos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Escudriñen lo que dicen los profetas, como Isaías, como Jeremías, porque en ella está la clave de la salvación. Y después nos dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Es impresionante, porque en este nuevo año que vamos o que ya estamos una vez más leyendo la escritura en los devocionales, en cada libro se nos está hablando, se nos está describiendo a Jesús. Y te pongo un ejemplo bien rápido, y me gustaría que de una manera intencional, pensando en esto que te estoy diciendo, cuando leamos nuestros devocionales y vayamos en orden, empezando con Génesis, de una manera intencional busquemos dónde está reflejado Jesús. En Génesis, que nos habla del origen, y lo veíamos hace un par de servicios atrás, Jesús es la palabra, y cómo Dios formó la vida, cómo Dios formó el universo. ¿A través de qué? De su palabra, de su mandato, de su voz. Y entonces se nos está describiendo que Jesús estaba ahí, presente en el momento de la creación, formando las cosas junto con Dios Padre.
porque Él es el verbo, y el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, nos dice el Evangelio de Juan. Éxodo, que nos habla de la historia de la liberación del pueblo de Israel en medio de la esclavitud, dominado por el imperio egipcio. Dios usa a Moisés y se nos está hablando de una figura que trajo libertad al pueblo de Israel. Moisés era un reflejo de lo que Jesús iba a hacer en nuestras vidas al darnos libertad. ¿De quién? No de un imperio, no de Estados Unidos, que ahora con estas noticias que está con todo Estados Unidos, que hace un par de días atrás logró capturar a un político de América del Sur. Y ahora nosotros estamos al pendiente. Hoy nuestro hermano Richie me decía muy preocupado: oye, es que vieron unos aviones de Estados Unidos aquí cerca de Oaxaca, no nos vayan a bombardear. Pero Jesús vino a traernos libertad, no de una nación, sino libertad ¿de quién? De Satanás, libertad del pecado. Nosotros estábamos, porque es parte de nuestra naturaleza, conforme a lo que nos dice Romanos, estábamos, y Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados por esa falla, por esa desobediencia que hubo en Adán. Y entonces el pecado entra de una manera natural a nuestras vidas, y por ende vivimos o vivíamos en pecado, y es parte de nuestra naturaleza. Y Jesús vino a deshacer, a quitar, a romper esa naturaleza de pecado en nuestras vidas, para que la naturaleza divina se refleje en nuestras vidas. Y un cambio evidente de eso es que antes de Cristo nuestra mente estaba de acuerdo con todo lo malo, con todo lo que traía placer a nuestras vidas, aunque eso fuera estar en contra de lo que Dios nos ha establecido. Algunos de nosotros, a lo mejor de una manera consciente y de una manera que disfrutábamos, bebíamos en exceso, cayendo en la borrachera o drogándonos, o viendo de una manera sensual a las personas, ya teniendo nosotros un matrimonio, o gozábamos mentir o robar, y en nuestra mente estaba bien porque era parte de la vida. Pero cuando venimos a los pies de Jesús, la mente de Cristo entra a nuestras vidas, somos liberados del pecado, y entonces somos conscientes de lo que está bien y de lo que está mal. Y no solamente eso, sino tenemos ahora la autoridad de poder frenar y decir no a la mentira, no a robar, no a pensar o decir cosas indecentes, no a engañar a mi esposo o a mi esposa, porque ahora tenemos la mente ¿de quién? De Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que nos debe de hacer mejores personas. No el que yo tenga un conocimiento en alguna área, o no el que yo tenga habilidad, o no el que yo tenga dinero, sino que yo tengo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo me hace ser mejor persona. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Parte del conocimiento que Jesús nos dejó, nos dice que debemos de amarnos unos a otros. Nos dice que tenemos ahora el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y que cada uno de nosotros de una manera consciente e intencional debemos de estar trabajando. ¿A cuántos de nosotros, hoy que estamos a 11, ya se nos acabó la paciencia en este nuevo año? ¿A quién de nosotros ya se nos acabó el amor? ¿A quién de nosotros ya se nos acabó la mansedumbre, la benignidad? Tal vez ya la tenemos en reserva, pero estoy seguro que no se nos puede acabar, porque el que nos la da
es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar en ello. Recordar que somos amor, que debemos de dar amor. Que en nosotros tiene que estar la paciencia, que en nosotros tiene que estar la mansedumbre, la humildad, la misericordia, que ahora son parte de nosotros. Ahora tenemos que practicarlas. No se te olvide, hermano, en esta segunda semana de este año, que en Cristo tenemos muchas cualidades y muchas virtudes que tenemos que estar practicando a lo largo de este año 2026. Y vemos que en Jesús entonces encontramos ese cambio. Y cuando Jesús habla aquí en este Evangelio de Juan y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se nos está hablando del plan de salvación de Dios hacia la humanidad, que se cumple en Jesús. Por eso es que Jesús, después de decir esta frase, porque en ellas tenéis la vida eterna, dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y quise iniciar con este versículo porque también es importante que tú y yo estudiemos y reflexionemos parte del Antiguo Testamento, porque nos pueden llegar a describir el corazón de Dios, nos pueden llegar a describir a Jesús, y que es necesario para nuestro crecimiento espiritual conocer tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Son parte fundamental de nuestro crecimiento. Por eso es que el domingo pasado empezábamos con una historia en el Antiguo Testamento. El rey David, el testimonio que él nos deja, la enseñanza que él nos deja. Y hoy en esta hermosa tarde ya, quiero que recordemos que en este año 2026 la palabra de Dios juega un papel importante en nuestras vidas. Así como el domingo pasado veíamos que Jesús juega un papel importante en nuestras vidas para la toma de decisiones, también la palabra de Dios es nuestro manual, es nuestro guía, es nuestra lámpara que nos va a alumbrar a lo largo de este año 2026. Y quiero que recordemos algo que yo sé que ya lo hemos estudiado, que ya lo hemos visto, pero que es necesario recordarlo para que de una manera intencional lo sigamos practicando en este año 2026. Quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos. Y vayamos juntos al Salmos capítulo 1. Y vamos a darle lectura al versículo 1 y 2. Y quiero que recordemos algo importante, que para este año 2026 la palabra de Dios siga siendo nuestra guía, nuestro manual de vida, nuestro manual para poder saber cómo ser mejores personas, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor líder de la iglesia, mejor miembro de la iglesia, mejor trabajador, mejor amigo, mejor hermano. El secreto lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Salmos capítulo 1, versículo 1 al 2. Todos juntos dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pueden tomar su lugar. Empieza este Salmos hablándonos acerca de una persona, un varón que es bienaventurado. La palabra bienaventurado nos hace referencia a mayormente bendecido. En otros conceptos nos habla 3 veces bendecido, pero la intención aquí es de que una persona bienaventurada
es la que tiene el favor de Dios. Y en este año yo quiero que todos tengamos una vida próspera, que todos en familia estemos contentos, estemos viviendo una buena vida, gozando una buena vida con el favor de Dios. Y en este capítulo se nos da el secreto para poder tener una vida bendecida, una vida con el favor de Dios. ¿Cuántos queremos tener el favor de Dios? Proverbios nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, una manera de identificar el favor de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas, porque yo ahorita de una manera natural digo, bueno, quiero comprarme algo, tengo el dinero para hacerlo, lo compro y ya estoy yo feliz. Y yo puedo decir, esa es una bendición, pero esa no es una bendición, sino es algo que yo puedo hacer porque tengo el recurso. La bendición de Dios es algo que está fuera de nuestras manos y que se puede lograr completar en nuestras vidas, y con el paso del tiempo y con el paso del año me va a seguir causando esa alegría. Yo al ejemplo que te acabo de poner de poder comprar algo, pasa el tiempo y eso que compré se desgasta, se pierde su valor. Pero la bendición, el favor de Dios trasciende aún después del tiempo. ¿Y cómo saber cuándo es la bendición de Dios? Pues porque no va a traer nada malo consigo. A lo mejor yo compré ese recurso porque tenía el dinero y usé mi tarjeta de crédito y me endrogué y ya no puedo pagarlo. Y lo que yo pensé que era en un principio de felicidad para mí, conforme pasa el tiempo y conforme se está llegando al corte y al pago de la tarjeta de crédito, yo digo, no tengo dinero, ¿cómo voy a poder pagar eso? Algo similar puede llegar a suceder en cada uno de nosotros. Cuando recibimos algo, pero pasa el día, pasa las horas y se vuelve un conflicto para nosotros. A lo mejor alguno de ustedes en este año recibió un terreno de parte de papá y de mamá, y conforme pasan los años, los hijos o los demás hermanos se levantan y dicen, ¿por qué él tiene el terreno de mi papá? Y se vuelve un conflicto. Pero la bendición de Jehová dice que enriquece y no añade tristeza en nuestras vidas. Esa es una manera de poder identificar una bendición de Dios directa en nuestras vidas, o algo que puede suceder en nuestras vidas y que no necesariamente es la bendición de Jehová. Pero la bendición de Jehová, conforme a este versículo, nos habla acerca de que nos va a enriquecer. Puede ser en un sentido espiritual, en un sentido físico, en un sentido de salud, pero va a traer riquezas y no tristeza a nuestras vidas. A lo mejor otro ejemplo de no la bendición de Jehová, yo emprendo algo, pongo algún negocio como ha sucedido y pasan los años y después quiebra ese negocio. Pero la bendición de Jehová va a mantenerse duradera en nuestras vidas. Y si tú y yo queremos tener esa bendición, esa alegría, ese gozo que trae riqueza a nuestras vidas y que no trae tristeza consigo, tenemos que poner mucha atención a este salmo. Y dice este Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay dos consejos si generalizamos en esta vida. El consejo que viene de Dios y que alguna persona o algún hermano te lo puede dar, pero que está fundamentado en Dios. Y el consejo humano, terrenal. Santiago nos habla acerca de una sabiduría diabólica, de una sabiduría que trae conflicto, que trae problema. Entonces,
El consejo, si lo definimos, es una enseñanza práctica partiendo de una sabiduría. Hay una sabiduría que proviene de Dios y una sabiduría que no proviene de Dios. En este versículo nos está hablando que esta persona, este varón, no anda en el consejo de los malos, haciendo referencia a esta sabiduría que no viene de Dios, sino que viene de Satanás, que está presente en nuestras vidas y que trae conflictos y que trae problemas. Entonces se nos recuerda en este versículo que a lo largo de nuestras vidas, tú y yo vamos a tener que tomar consejos porque es parte del crecimiento del ser humano y que en algún momento vamos a tener que dar consejos también. Y en esta primera parte de este versículo se nos recomienda que si tú y yo queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que alejarnos del consejo de los malos, del consejo que no proviene de Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos comentado nuestra situación a nuestros vecinos o a personas cercanas a nosotras que no son cristianos y nos dan un consejo que si lo evaluamos no es correcto? ¿Cuántos le hemos contado algún problema a algún familiar que a lo mejor no es cristiano o incluso que es cristiano y nos dice, pues si te hicieron daño, pues tú también hazle daño? Y todavía mencionamos parte del Antiguo Testamento, acuérdate, ojo por ojo y diente por diente. Pero, ¿qué nos dice Jesús? Que amemos a aquellos que nos hacen mal, que oremos por aquellos que están en contra de nosotros, que los llenemos de bendición a aquellos que nos maltratan y ultrajan. Y entonces tú y yo tenemos que comprender y entender el buen consejo y alejarnos del mal consejo. En alguna ocasión había un matrimonio que se estaba separando por infidelidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que hay que buscar la consolación, que hay que buscar la reconciliación, que hay que buscar el que se amen unos a otros. Pero hoy la sociedad te dice, no, pues si quieres divorciarte, ya divórciate, total, ya hay divorcios express, en menos de 72 horas ya estás divorciado. Pero ese es el plan de Dios. Y así te puedo poner muchos ejemplos a lo largo de esta sociedad hoy en día que son contrarias a lo que nos dice la palabra de Dios. Y se nos recuerda en este versículo que si queremos tener la bendición de Dios, que si queremos tener el favor de Dios, tenemos que alejarnos de los consejos que no son bíblicos, de los consejos donde no está Dios, de los consejos que a lo mejor suenan dulces para nuestra boca, para nuestro oír, suenan buenos, suenan verdaderos, suenan lógicos. Pero si no están fundamentados en la palabra de Dios, no debemos de hacerlo, no debemos de procurarlos. Y después nos dice, ni estuvo en camino de pecadores. No solamente no escuchó el consejo, sino tampoco lo ha practicado. Porque en este versículo también nos habla de cómo es el pecado en la vida de las personas. Empieza con una idea, empieza con un consejo. Después las personas insensatas, imprudentes, escuchan ese consejo y dicen, bueno, suena bien, voy a hacerlo. A eso es cuando se refiere a no estuvo en camino de pecadores. No escuchó el consejo, por ende no practicó el consejo. Pero las personas que sí escuchan el mal consejo, posteriormente pasan a realizar ese consejo, esa acción, y después nos dice, ni en silla de escarnecedor
practicando el pecado y en algún momento el pecado se hace hábito en nuestras vidas. ¿A cuántos nos ha pasado? ¿A cuántos de nosotros empezamos practicando es una mentirita blanca? Y después las mentiras ya de una manera natural salían en nosotros. Por eso en este versículo se nos está diciendo, ¿quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bendecido? Acuérdate, no andes en el consejo de malos. No hagas lo que ellos hacen para que después no disfrutes del pecado. Para que después no sea el pecado una manera habitual y cotidiana en nuestras vidas. Y si tú y yo nos alejamos de eso, Dios va a bendecir nuestras vidas. Luego dice este versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ahora en nuestra actualidad, encontramos lo que Dios quiere para nosotros y tenemos que hacer de ello nuestra delicia. Yo espero, hermanos, que en este año 2026 sigamos enfocados en la palabra de Dios. A lo mejor a muchos de ustedes les gusta leer libros, les gusta escuchar predicaciones y eso está muy bien, pero hay que acordarnos que la palabra de Dios es nuestro manual de vida. La palabra de Dios es nuestra lámpara. No hay nadie, hablando de jerarquías en esta tierra presente, no hay nadie, no hay persona que sea superior a la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad en nuestras vidas y ella es la que debe de regir nuestras vidas. Y de ella tenemos que encontrar y hacer que sea nuestra delicia. Que sea algo que amemos, que disfrutemos, estudiar, escudriñar, leer. Que sea algo que le pongamos suma importancia porque la palabra de Dios rige nuestras vidas. Por eso se nos habla en este concepto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que cuando dispongamos del tiempo para escudriñar la palabra de Dios, tengamos esa hambre de poder estudiarla. Yo puedo decir que el pastor Misael Hernández le encanta comer y que mi comida favorita son los mariscos y van a hacer mientras Dios me preste vida. Pero así como cada uno de nosotros tenemos algo que nos gusta, yo me emociono, babeo cuando voy a alguna marisquería y me preparo en cuerpo y mente para poder disfrutarlo al máximo. Pues que la palabra de Dios sea algo similar en nuestra vida espiritual. Nos preparemos, lo disfrutemos y lo hagamos constantemente. Estudiar la palabra de Dios, que se vuelva nuestro alimento espiritual, que se vuelva a lo mejor a los que van al gimnasio, que anhelan ese momento de terminar el gimnasio para poder tomarse su proteína, para que la proteína haga el efecto en los músculos y vuelva a nutrirlos y a oxigenarlos y puedan crecer y puedan tener fuerza esos músculos. Que la palabra de Dios sea nuestra proteína. Que la palabra de Dios sea nuestra bebida que nos da de esa nutrición para poder seguir adelante.
aquella que nos quite la sed, aquella que nos quite el hambre, aquella que nos quite la confusión, aquella que nos quite el no saber hacia dónde ir, el no saber qué decisiones tomar. Que sea la palabra de Dios nuestro alimento, que sea la palabra de Dios nuestra delicia. Y si tú y yo empezamos haciendo eso, Dios va a bendecir nuestras vidas. Y luego dice al final de este versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. No basta con leer solamente una vez la palabra de Dios al día. Cuando se nos habla en este concepto y se nos dice meditar, que está hablando acerca de estudiar, de dedicar tiempo, nos está hablando de día y de noche, es decir, que la palabra de Dios esté presente a lo largo de nuestro día. En la mañana cuando nos levantamos, al mediodía cuando estamos en nuestras actividades, en la tarde cuando estamos ya con la familia, en la noche cuando ya estamos disponiéndonos para descansar. Que en todo momento la palabra de Dios esté presente en nuestra mente, en nuestros corazones. Que lo que aprendemos todas las mañanas en los devocionales, ese mensaje que se nos habla, esté presente a lo largo del día y que lo estemos practicando. En alguna ocasión, cuando yo era adolescente y tenía algún examen, a veces yo estudiaba, pero yo siempre he sido un poco lento para poder aprender las cosas. A mí me sale más natural al momento. Pero había veces que yo agarraba mi libro de estudio y me dormía con él para ver si algo aprendía mientras yo dormía después de estar estudiando bastante tiempo. Y a lo mejor muchos cuando vemos este concepto de meditar de día y de noche, decimos, pues voy a dormirme con la palabra, que sea mi almohada para ver si así aprendo. Pero a lo que está haciendo referencia es a que la palabra de Dios, a que el consejo de Dios, a las enseñanzas de Jesucristo estén presentes a lo largo de nuestro día. Cuando estoy levantándome, cuando estoy desayunando con mi familia, cuando estoy rumbo al camino al trabajo, cuando estoy en el trabajo, cuando ya estoy de regreso, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en donde sea. Y en cualquier momento, la palabra de Dios, las enseñanzas y el consejo de Dios tiene que estar presente en nuestras vidas. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones. En medio de las decisiones, ¿qué dice la palabra de Dios? Y si está presente en esos momentos críticos, esenciales de tomar decisiones, y si las hacemos conforme a la palabra de Dios, pues vamos a tener una vida bendecida. La decisión que tomemos va a ser la correcta, porque va a estar la palabra de Dios presente en nuestras vidas. A eso es a lo que se refiere. Estudiarla, meditarla, tenerla en mi mente, en mi corazón, practicarla. Pero lo más importante, si yo tengo un conocimiento y no lo practico, pues de nada me sirve. La palabra de Dios, tengo el conocimiento y tengo que practicarla. Por eso se nos abre en la palabra de Dios. Por eso Santiago nos dice que hay que ser hacedores de la palabra de Dios. No solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, en esta hermosa tarde, yo quiero invitarte que de una manera intencional seamos hacedores de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros ya tiene el conocimiento. Los que apenas están viendo qué onda con su vida son los niños que están allá en el salón, que les está dando clase ahorita la hermana Arín. Los que ya más o menos ya saben son los que están aquí, los adolescentes. Pero cada uno de nosotros ya tiene el conocimiento, ya tiene la madurez para tomar decisiones y la responsabilidad para hacerlas de manera independiente. Entonces, de una manera intencional,
yo te invito a que seamos hacedores de la palabra, que vivamos la palabra. Porque de nada me sirve venir los domingos o los miércoles o tener el conocimiento si no lo practico. Eso es algo bien importante. Hay que practicar la palabra de Dios en los momentos decisivos de nuestras vidas. Y vas a ver qué va a suceder en nuestras vidas. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura al versículo 3 de este Salmos. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Puedes tomar tu lugar. Cuando tú y yo somos hacedores de la palabra de Dios, cuando tú y yo vivimos la palabra de Dios, vivimos los consejos, las enseñanzas que Jesucristo nos da, entonces nos dice el salmista que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y se me viene a la mente una ilustración. ¿Cuántos han ido a contemplar lo grande e inmenso que es el árbol del tule? Bueno, ahorita estaba pasando por un proceso de envejecimiento, se estaba secando por algunas cuestiones ahí que estaban afectando el entorno del árbol, pero es un árbol imponente. Sus ramas, su follaje, su tronco. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que debajo del árbol pasa una corriente de agua? Y esa corriente de agua es lo que le está nutriendo al árbol del tule para que siga de una manera impactante. Las historias, la verdad no he yo tenido tiempo para corroborar si es cierto o no es cierto, pero cuando vamos al árbol del tule y salen las personas que nos explican: mira, aquí está un dibujito y una figurita. Parte de la historia que nos mencionan es que se calcula que el árbol del tule pues tiene más de 2000 años. Y se me viene a la mente porque así se nos está ilustrando en este Salmos. Cuando tú y yo vivimos la palabra de Dios, somos como árboles que estamos plantados a corrientes de agua, como ese árbol del tule que debajo de él pasa el agua y de él puede agarrar sus nutrientes para poder estar grande, para poder estar fuerte. Y la palabra de Dios es la corriente en nuestras vidas y nuestro crecimiento se refleja como un árbol. Si tú y yo vivimos la palabra de Dios, tenemos los nutrientes necesarios, tenemos el conocimiento necesario para poder sobresalir en esta vida, para poder ser personas prósperas en esta vida. Porque Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida miserable, porque Él nos da los recursos, nos da las oportunidades para poder vivir bien en esta vida. Pero tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que hacer de la palabra de Dios sea nuestro alimento, pero también sea la fuente de nuestra nutrición, la fuente de nuestra energía. Y a lo mejor muchas personas toman este versículo para hablar acerca de la doctrina de la prosperidad, a la cual yo no estoy de acuerdo, porque mientras no esté Cristo aquí, tenemos que vivir bajo ese mandato que se le dio a los discípulos y que Jesús dijo: si a mí me han tratado de esta manera, siendo yo aquel que vino a salvar, ¿cuánto no más a nosotros? Pero cuando se nos está hablando de la prosperidad, no se nos está hablando de tener cosas en exceso o de tener bienes materiales en exceso. Se nos está hablando de tener lo suficiente y lo necesario para que tú y yo vivamos bien.
felices y contentos. Y en este versículo se nos está hablando que si nosotros estamos viviendo bajo la palabra de Dios, todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que sale de nosotros, hablando en este versículo de frutos, nos dice que vamos a tener frutos a su tiempo y que su hoja, hablando de nuestras vidas, no va a desfallecer, no va a caer. Y me gusta mucho cómo dice al final de este versículo: y todo lo que hace prosperará. Si tú y yo estamos viviendo bajo la palabra de Dios, bajo sus consejos, todo lo que tú y yo emprendamos va a prosperar. Nuestras vidas van a prosperar. Todo va a ir bien en nuestra familia, todo va a ir bien en nuestro trabajo, todo va a ir bien en nuestras vidas. Porque Dios nos va a dar las herramientas, porque Dios va a abrir las puertas para que nuestras vidas estemos bien. Y estar bien no es tener muchas cosas. Estar bien no es ser personas adineradas. Estar bien es estar bien con mi familia, estar en paz con mi familia, amar a mis hijos y que mis hijos me amen, amar a mi esposa y que mi esposa me ame. Eso es lo más importante en la vida del creyente, porque las demás cosas son pasajeras y algún día se terminan. Y algún día encontramos otra cosa que pueda tener más valor que lo antiguo. Pero el amor a nuestra familia, el amor a nuestros amigos, el amor a nuestra iglesia, el amor a Dios, pues permanece de una manera impresionante en nuestras vidas. Y lo demás, Dios se va a encargar de darnos. A lo mejor me quedé sin trabajo en estas fechas. Confiemos en la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, y verás que Dios va a abrir las puertas para que tú encuentres un trabajo. A lo mejor estoy pasando por algún momento difícil de salud. Confiemos en la palabra de Dios, confiemos en Dios, seamos hacedores de la palabra de Dios. Pongamos en acción lo que está de mi parte hacer. Dios va a hacer lo que es imposible para nosotros hacer. Pero se nos está hablando de que la enseñanza de la palabra de Dios tiene que estar presente en nuestras vidas. Por eso termina diciendo: y todo lo que hace prosperará. Cuando estés a unos minutos de tomar decisiones, recuerda lo que dice la palabra de Dios y toma decisiones con base a la palabra de Dios, y tu vida va a ser prosperada. Y aunque es parte de la naturaleza del ser humano que nos vayamos desgastando, este versículo también trasciende más allá del tiempo. Porque en algún momento tenemos que partir de este mundo. Pero cuando estemos con el Señor, seguiremos siendo como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que vamos a dar fruto en su tiempo y su hoja no caerá en nosotros, y todo lo que hagamos va a prosperar. Y entonces, cuando estemos allá, va a ser para siempre. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice la palabra del Señor: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pueden tomar sus lugares. Y entonces se nos hace una comparación y nos dice: no así aquellos que siguen los consejos de los malos, que andan en los caminos de los pecadores y que andan en silla de escarnecedores. No así aquellos que toman el mal consejo,
que hacen el mal consejo y que después vuelven un hábito en su vida los malos consejos. Estas malas personas son como el tamo que arrebata el viento, porque nos está hablando de la vida. La vida es pasajera. El tiempo pasa. Algunos dicen el tiempo vuela. El tiempo ya no regresa. Y estas personas que viven estos consejos, pues su vida va perdiendo valor, el tiempo va pasando sobre sus vidas, y a lo mejor pueden ser personas con mucho dinero, con muchas cosas, pero el tiempo también se les va a acabar en esta vida. Por eso nos dice en el versículo siguiente: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque ya hablando, pasando los años, como te decía, es parte natural el que tú y yo tengamos que descansar, el que tengamos que cerrar nuestros ojos, el que nuestro corazón deje de funcionar, el que nuestro cerebro deje de funcionar. Pero va a llegar un momento en el que vamos a ser levantados de entre los muertos, así como nuestro Señor Jesucristo fue levantado. Y vamos a ser reunidos todos los creyentes y vamos a vivir una vida en prosperidad. Aquellos que guardaron la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo guardamos la palabra de Dios, cuando somos hacedores de la palabra de Dios, ¿conocemos a quién? A Cristo. La palabra de Dios nos lleva a conocer a Cristo. Y el conocer a Cristo y aceptar a Cristo nos lleva a ser hijos de Dios y por ende salvos. Por eso empezaba con este versículo de Jesús diciéndole a los saduceos, a los escribas: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en este versículo se nos está hablando que esa vida llena de prosperidad está cuando tú y yo guardamos el consejo de la palabra de Dios y somos hacedores de ella. Y ser hacedores de la palabra de Dios, para ser más específicos, ser hacedores del Antiguo Testamento es que esa acción de vivirla, el Antiguo Testamento, nos va a llevar a conocer a Cristo. Y le doy gracias a Dios porque cada uno de nosotros ha conocido a Cristo y quiero pensar que lo hemos aceptado. Pero eso ya está en ti solamente. Le doy gracias a Dios porque en medio de nuestra vida, con muchas cosas que hacer, con muchas actividades, Dios puso todo para que el mensaje de salvación llegara a nuestras vidas y que nosotros creyéramos en Él. Entonces, tú y yo somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ese es un hecho. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recordarlo. Recuerda a lo largo de estas semanas de este año 2026 que Cristo está con nosotros, que el favor de Dios está en nuestras vidas, que la palabra de Dios es nuestra lámpara. Y verás que tendrás un año 2026 lleno de prosperidad, lleno de alegría, donde todo está bien con la familia, donde todo está bien en el trabajo, donde todo está bien con mi relación con Dios. Por eso nos dice este versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No hay persona mejor que esté a nuestro lado que no sea el favor de Dios. El favor de Dios en nuestras vidas lo es todo. Y en esta hermosa tarde te recuerdo que el favor de Dios está en nuestras vidas. Por tanto, sigamos adelante en este año 2026, aferrémonos a Dios, recordemos los consejos de Jesucristo y seamos creyentes hacedores de la palabra de Dios, del conocimiento que cada uno de nosotros ya tenemos. Y si tienes alguna duda y si tienes alguna cuestión que
retumba en tu mente, en tu corazón. Por eso estamos aquí, para apoyarnos juntos, basándonos en el conocimiento de ¿quién? De Cristo, de Dios, que ha sido reflejado a través de la palabra, de lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde. Ya vamos a estar terminando el servicio. Espero que haya sido un mensaje de bendición para tu vida. Descansemos, que tomemos ánimo, que tomemos energía en la palabra de Dios en este año 2026. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres, Señor, grande en nuestras vidas. Gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra que hace estragos y efecto en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, amado Padre, que el consejo de tu palabra, que la enseñanza de tu palabra siga estando presente en nuestras vidas, y ayúdanos a ser hacedores de ella, hacedores de tu palabra, hacedores, Señor, del consejo que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sabiendo que el Antiguo Testamento nos lleva a conocer a Cristo y que el Nuevo Testamento nos refleja lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que puede estar presente. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos está viendo en línea. Amado Padre, yo te pido que tú nos des ánimo, nos des gozo para seguir adelante. Señor, que descansemos en ti y en tu palabra a lo largo de este nuevo año que ha comenzado, Padre. Que a la hora de tomar decisiones sea basada en el conocimiento de tu palabra, que en tu palabra encontremos el refugio para nuestras vidas, encontremos el gozo para nuestras vidas, que en medio de necesidad, que en medio de tristeza, que en medio de desánimo, tu palabra sea nuestro consuelo, sea nuestra guía, sea nuestro gozo, sea nuestra dirección. Ayúdanos, Padre, a estudiarla y a meditarla y a retenerla en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. A ser hacedor de tu palabra en todo momento, Señor. A alejarnos de los malos consejos, del mal camino y de esa silla de escarnecedor. A alejarnos de todo consejo contrario a tu palabra. De no ser hacedores de ese mal consejo y de que ese mal consejo no se vuelva un hábito en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que tú sigas guardando nuestras vidas en este inicio de semana, Señor. Que tu mano de amor, tu mano de prosperidad, tu mano de gozo, de favor siga con nosotros. Que sigas abriendo la ventana de los cielos y derramando de tus bendiciones en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir nutriéndonos de tu palabra. Ayúdanos a seguir siendo árboles frondosos, que den fruto a su tiempo, que su hoja no caiga y que todo lo que hagamos sea próspero para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Porque esa es una manera de glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.